¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Después de tanto tiempo de habernos dado una pausa, un año sabático con el instituto, nos hemos visto en la obligación, en la necesidad de retomar actividades dada la coyuntura que está viviendo el país, que si bien a nosotros no nos sorprende porque para todos los que nos conocen saben que eh, eh, bien, veníamos viendo que esto iba a pasar. El camino que está recorriendo el país con esta izquierda radical, con el movimiento al socialismo y todos sus cómplices, eh, a futuro es exactamente lo que se podía prever. Así que, fieles a nuestro estilo, en el instituto damos cabida a personajes que apoyan o que siguen las ideas que nosotros tenemos. Y en estas elecciones, bueno, en estas futuras elecciones, está, se ha visto que no existen candidatos liberales, conservadores, más que uno. Y es justamente a quien tenemos invitado hoy para que nos guíe o nos muestre cuáles son las ideas que tiene, porque como siempre nosotros vamos a apoyar a quienes veamos que nos pueden dar soluciones y no más problemas. Es así que tenemos al señor José Carlos Sánchez invitado hoy para que nos hable del porqué de decidirse a candidatear y cuáles son las ideas que tiene para solucionar todos los problemas que estamos viviendo en el país. José Carlos Sánchez, muy buenas tardes. Gracias por darnos este tiempo y por favor, si puedes hablarnos un poco de qué es lo que te ha empujado a tomar esa decisión tan fuerte, ¿no? Que no, seguramente no ha sido fácil. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia del programa. Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy un boliviano más que está ya agotado, sumamente cansado de mirar durante años noticias y siempre escuchar casi lo mismo, ¿no? Que se asocian los políticos de siempre con los políticos de siempre, sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de programa y dejando los principios a un lado, ¿no? Ellos son los que han hecho ver a la clase política boliviana como un conjunto de personas que pertenecen a una especie de mafia. Es decir, cuando dicen, se está metido en política, ya aparece el rótulo, ¿no? Igual a mafioso. Así lo vemos los que estamos fuera de la política. Entonces, esas cosas hacen que la gente de bien se aleje del mundo político. Pero las grandes cantidades de decepciones que hemos visto a lo largo de la historia son las que me han impulsado a decir, tengo que intentar cambiar eso. Y hay que hacerlo con el ejemplo, porque si no nos metemos todos de alguna manera a participar en la política, toda esa gente del mal, esos ociosos, los comunistas vagos que tienen todo el tiempo del mundo para filosofar y para andar craneando cómo apropiarse del Estado, nos van a seguir ganando, porque eso es lo que viene sucediendo a lo largo de la historia. Luis Arce es el presidente número 67 de Bolivia y este es el gobierno número 90. Y de todos estos gobernantes que han pasado, incluido él, muy poquitos han tenido un pensamiento de derecha, un pensamiento de libertad, de atraer inversión internacional, proteger la inversión nacional. No, todos ellos les ha encantado vivir del Estado, hacer que el Estado sea el papá de todos los bolivianos, de todas las empresas, y lo único que han hecho es enriquecerse unas cuantas familias y el resto del país pobre, sin oportunidades y sin trabajo. El 2019 ha acontecido el tema del fraude, por ejemplo. Ha venido un gobierno de transición después de los 21 días de lucha de todo el país, porque todos hemos reclamado que Evo Morales haya hecho semejante barbaridad.
Y resulta que ese gobierno de transición lo único que ha hecho es poner ministros que trancen con el movimiento al socialismo. Siempre lo repito, la prueba evidente de esa transacción entre el gobierno de transición y el movimiento al socialismo es la ley 1266 que la promulgaron el 23 de noviembre del 2019, por la que, entre otras cosas, se dispuso que se iba a nuevas elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada. Entonces no hicieron la revisión del padrón electoral. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita yo ya soy precandidato a la presidencia por el Frente Conservador Liberal Boliviano y puedo hacerme escuchar. En ese entonces yo era un abogado que estaba en mi bufete de abogados atendiendo de manera privada, sin estar en la vida pública ni nada, y no podía hacer escuchar mi voz, ni siquiera podía reclamar. Entonces vi ese gobierno de transición que nos traicionó a todos y le entregó el poder de nuevo al movimiento al socialismo. Vi un Carlos Mesa que pidió el voto útil y engañó a todo el país y resultó el voto útil por un inútil. ¿Y qué hizo? Hasta ahorita no hace nada. Hay unos cuantos diputados por ahí que medio se han separado de él y que están tratando de hacer su trabajo, pero lo demás, para nada. Entonces, la falsa oposición siempre le ha hecho el juego al socialismo, al comunismo, y eso ha despertado mi interés en de una vez animarme a lanzarme en la arena política y he estado aprendiendo este último tiempo cómo son las cosas, ¿no? El manejo de medios, cómo hacer para que nos vean. Es bien complicado, es una experiencia bastante dura, pero que haciendo equipo y estructurándonos en todo Bolivia, yo creo que vamos a dar una gran sorpresa en agosto porque estamos con ideas totalmente distintas y no nos vamos a unir. Por lo menos yo no pienso hacerme absorber por los dinosaurios de la política que ya han convivido con el movimiento al socialismo demasiadas décadas. Si vemos los posibles candidatos para este año, la mayoría están en política más de 30 años. Es increíble. No hay renovación en nuestro país en la clase política. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos miedo a enfrentarnos a todos estos tipos que lo que primero que hacen es atacar la familia, hacer videos falsos, inventarse procesos y perseguir a las personas. Pero tiene que llegar un momento en que todo el país se ponga fuerte para lograr ese cambio responsable y darle un nuevo rumbo al país. Exacto. Bueno, y continuando con algo que tocaste, muy importante, creo que siempre es bueno aprender de los errores, pero también aprender de los errores ajenos, ¿no? O tal vez, no sé si es un error, pero hemos visto casos como el de Bolivia con el gobierno de Áñez, o hemos visto el caso de Argentina con Macri, o el caso de Brasil con Bolsonaro, que lograron sacar a esa izquierda fuerte del poder, pero después de una gestión, esa izquierda volvió y volvió de forma democrática. Bueno, democrática entre comillas, porque sabemos que quienes cuentan los votos siempre terminan siendo ellos, ¿no? Así que, ¿cómo se puede corregir o cómo se puede no cometer esos mismos errores? Justamente aprendiendo de los errores que han cometido ellos, tenemos que identificarlos primero, ¿no? En el caso de Macri, desde las medidas económicas, él ha tomado medidas paliativas, no ha podido resolver el problema, no ha achicado el Estado lo necesario, ha conseguido créditos multimillonarios del Fondo Monetario Internacional, pero con un objetivo equivocado. Entonces, eso ha debilitado a su gobierno, su popularidad ha disminuido mucho y rápidamente, y tenemos que considerar que esa izquierda internacional está mucho mejor organizada que la derecha internacional. Lastimosamente, ellos tienen foros sumamente conocidos, con anticipación a los de los conservadores y liberales, tienen unas asociaciones muy fuertes, han trabajado a través de ONGs, tienen financiamientos gigantescos, se colaboran entre ellos, mandan estrategas, pero a eso también hay que rescatar que la derecha sí se ha ido moviendo, por eso es que ya nace la batalla cultural, nace la utilización de redes, porque además los socialistas comunistas lo que hacen es copar los medios de comunicación, siguiendo el libreto que les ha enseñado Gramsci y poniendo intelectuales orgánicos en todos los medios de comunicación posibles que dirigen la opinión. Por ejemplo, hoy día escuchaba una de las radios que sale a nivel nacional y han puesto ahí un analista que tildaba a todos prácticamente que no servían para nada y que el gran líder tiene que ser un masista, ¿no? Entonces, a eso se le llama el intelectual orgánico que ponen los izquierdistas, mientras que los de la derecha, pues
Somos personas que trabajamos, que vivimos del emprendimiento privado, de nuestro trabajo, de un empleo en el sector privado y no hay tiempo para todas esas cosas. Por eso es que yo les llamo a los comunistas que son un conjunto de vagos que tienen todo el tiempo del mundo para poder llegar al poder. Entonces, Macri ha sido bastante blando. Ahora estamos viendo que Milei está logrando unos resultados económicos muy interesantes de un riesgo país que estaba casi en 3.000 puntos, creo que ya está en menos de 500 puntos después de un año y un poquito de gobierno, lo cual esos indicadores demuestran que su modelo económico en cuanto al riesgo país es muy bueno. Ha hecho medidas por las cuales ya va a poder neutralizar, la inflación ha disminuido un poco, va a poder neutralizar lo que es el valor de su moneda con relación al dólar. Está por conseguir otros créditos, pero después de haber cumplido varios requisitos, después de más de un año. Entonces son detalles que van a ir aumentando. Pero en el tema del Brasil, por ejemplo, si ha perdido el gobierno Bolsonaro, y eso es evidente, lo quieren meter preso ahora para que no les gane las elecciones, porque en la próxima elección ni con el fraude que ha habido en Brasil le van a poder ganar. Bolsonaro ha perdido las elecciones porque han utilizado el mismo, un sistema muy similar de votación electrónico como en Venezuela. Y ese es un gran error, ¿no? Entonces, realmente los que cuentan los votos son los que acaban definiendo las elecciones. El único precandidato presidencial en Bolivia que está reclamando la depuración del padrón electoral soy yo. Y eso a mí me parece impresionante. Es una prueba más de que los opositores de ficción, los falsos opositores que los tenemos en todos los medios de comunicación, en la mayoría de las encuestas, le hacen un juego al oficialismo, le hacen un juego al Tribunal Electoral que vive y responde al movimiento al socialismo, porque el artículo 12 de la Constitución Política del Estado sobre la independencia de los órganos de poder no se cumple en nuestro país. Esa inseguridad jurídica nos está afectando en lo económico, pero de una manera tremenda, porque sin seguridad jurídica no vamos a traer inversión internacional. ¿Quién va a querer traer sus dólares, su dinero a un país donde no se respetan los contratos? Y la inversión nacional privada se está escapando de Bolivia. Hay datos estadísticos concretos que el país entero los tiene que saber. Los últimos 7 meses y medio se han escapado más de 200 empresas privadas con su dinero a otros países porque no tienen seguridad jurídica en Bolivia. Entonces, si seguimos en ese camino, Bolivia va a estar tan destrozada que en caso que el movimiento al socialismo pierda, porque tiene que perder y tiene que perder contra nosotros. Si nosotros no apuntamos a un control electoral desde ahorita, puede ser que perdamos las elecciones. Y si las ganamos, no vamos a ganar con la mayoría legal y real. Entonces, hay que pensar en hacer un buen control electoral para que no suceda lo que ha estado sucediendo en otros países y lo que ha pasado aquí el 2019. Otro detalle, la elección del 2020, aquí no han hecho control electoral. El principal opositor que pedía el voto útil no ha hecho control electoral, ¿no? Y además estaban revisando los votos y cuando él iba ganando ha salido, creo, ni estaba en el 30% del escrutinio a felicitar a Luis Arce. Entonces, ese es un opositor que no quiere ganar. Encima hizo campaña por Zoom, me acuerdo, a título de pandemia. No salía de su casa. Ni siquiera fue a pedirle el voto a los vecinos de la esquina personalmente. Entonces, es muy complicado. De las experiencias ajenas tenemos que sacar eso. Primero, deberíamos exigir, y yo exijo, la depuración del padrón electoral, que nos demuestren que esa cosa está limpia, porque de mí mis abuelos fallecidos han votado en elecciones pasadas. O sea, hay pruebas que evidencian esto y no solo es mi caso. Ha habido varios casos. Padrón electoral limpio. Segundo, tenemos que hacer control electoral. Ya tenemos que ir diseñando y teniendo delegados para cada mesa de control electoral voluntarios. Va a ser un esfuerzo muy duro, pero si queremos la libertad en Bolivia, tenemos que controlar las elecciones. Esos errores, básicamente, más allá de la administración y del manejo de marketing, han hecho que esos gobiernos socialistas, comunistas, vuelvan a entrar al poder en los países vecinos. Lo mismo que Yanine Áñez. Lo de Yanine Áñez y sus ministros ha sido peor. Plagados de corrupción, nos han decepcionado. Se han puesto a transar a título de pacificación con la ley 1266 con los del movimiento al socialismo. No han seguido el proceso por el fraude electoral de una manera coherente hasta lograr las pruebas. Al final, en un año no han hecho casi nada en eso, ha vuelto el MAS y les han cerrado el proceso de investigación por el fraude y ahora más bien los del MAS acusan de golpe uno, golpe 2, etcétera.
Entonces, Yanine Áñez ha sido y su gobierno un error histórico para Bolivia. Ella debió convocar elecciones rápido, cuando el MAS estaba desarmado. Deberían haber revisado la normativa electoral, que además, para la pérdida de personería de los partidos políticos, la normativa electoral no prevé como sanción la extinción como consecuencia del fraude. ¿Pueden creer eso? Hay ese vacío legal en la normativa electoral que nadie ha reclamado. Ha pasado lo del fraude. Yo escribí un artículo en ese entonces, de los primeros artículos que escribí en Facebook, y revisaba la norma y les decía eso, y se hizo viral en esa época. Otro elemento que es esencial, la ley 421. A partir de la ley 421, que yo he reclamado también eso en enero del 2020, cuando empecé a escribir recién públicamente, porque ya me cansé, o sea, veía estas cosas y decía, nos están engañando a todos los bolivianos. No puede ser que nos vean la cara de tontos. La ley 421 pone una desigualdad en el voto urbano y rural para la elección de diputados uninominales. Yo fui el primero en reclamar eso. Y de ahí ha ido creciendo la corriente. Obviamente no saben quién fue el primero, no importa, pero ya es una ley que está en la boca de todos los bolivianos de bien que quieren elecciones justas. ¿En qué afecta esta ley? Que el Tribunal Electoral hace el mapeo de acuerdo a la conveniencia. Son como 70 diputados uninominales y ya se sabe que la mayoría de esas circunscripciones, de esas 70, las ponen en las áreas rurales donde no llega el control electoral y donde los del movimiento al socialismo hasta les obligan a votar por su partido bajo la premisa de meterles miedo, de quitarles sus tierras, de apartarlos de la comunidad. La gente vota por miedo en esas zonas por el movimiento al socialismo, no porque estén de acuerdo con ellos. Y los del movimiento al socialismo nos mandan a las ciudades el cuento de que ya va a llegar el voto rural. Y ojo, el ambiente rural tiene más o menos el 30% de la población boliviana. ¿Cómo es posible que con el 30% de la población boliviana en las áreas rurales tengan un porcentaje de diputados superior al 50% que el de las áreas urbanas? Entonces son detalles que estos falsos opositores no dicen nada. ¿Por qué? Porque quieren presentarse, los opositores de ficción, a las elecciones y simplemente tener su cuota aparte. No están yendo a ganar, están yendo a hacerle el juego al comunismo de manera disimulada y que todo el país haga un circo y crea que han habido elecciones y ellos tengan sus cuantos representantes que les van a servir para negociar. Toda esa vergüenza la hemos venido viviendo desde hace décadas. Ya no podemos soportar más eso. Por eso es que como emergencia de estos elementos y otros más, nace esta nueva propuesta política para renovar toda esa forma de hacer política. Tienes toda la razón, José Carlos, toda la razón en eso. José Carlos, una consulta, mira, cuando entra un gobierno de derecha, digamos, lo que pasó con Bolsonaro, con Trump, con Milei, vemos que la izquierda intenta crear caos y un terrorismo interno, ¿no? En cada país, ¿no? Em, y seguramente si cuando pierda el MAS estas elecciones, digamos, es que, o sea, estamos esperando que realmente el proyecto tuyo salga adelante, ¿no? Y obviamente ganar las elecciones y el MAS esté fuera, ¿cómo, cómo debería aplicar un gobierno nuevo? ¿Qué medidas tomar contra ese tipo de terrorismo interno y este caos que es seguro que seguramente va a venir, que está casi básicamente garantizado que va a aparecer una vez que salga del más del gobierno? ¿Cómo debería manejar eso? Una perspectiva, digamos, liberal, conservadora que tú tienes. Bueno, hay que ser prácticos. Lo primero es exigir que se cumpla la ley, porque aquí hay un tema. Y entre las propuestas nuestras están, no vamos a permitir los bloqueos de entrada, porque el mecanismo de extorsión es bloquear, ahogarnos, destruir la economía, quitarnos nuestra libertad. ¿Bajo qué argumento bloquean? Ah, es el derecho a la libre protesta y está en la Constitución y está en los tratados internacionales y es el derecho a la protesta. Y ahí lo contraponen y lo ponen por encima del derecho a la libre locomoción. Cuando empiezan a afectar a la salud, hacen a un lado el derecho a la salud y a la vida. O sea, cuando a ellos les interesa hacer daño, bloquean y listo. Aquí en Cochabamba el último bloqueo ha sido más de 20 días, lo ha hecho Evo Morales y hasta ahorita sigue ahí encerrado en el Chapare y el gobierno no lo saca. Amigos han quebrado restaurantes. Conocidos y clientes han perdido sus granjas.
¿Por qué? Gracias a ese bloqueo de tantos días. ¿Y quién se queja? ¿Dónde se van a ir a quejar? Y yo les digo, por eso, súmense al proyecto. Tenemos que exigir cero bloqueos haciendo respetar la Constitución y las leyes. De entrada, tenemos que aplicar las sentencias constitucionales que ya han salido en los últimos años para procesar a los bloqueadores y a los autores del bloqueo, porque el bloqueo no es un derecho que se puede sobreponer a otros derechos. Ahí falta mano dura porque no la tienen, no tienen la personalidad suficiente para hacerlo. En el camino tenemos que modificar el Código Penal con relación a los bloqueos para aumentar una normativa que sea mucho más específica y no tener que estar recurriendo a sentencias constitucionales. El primer día de nuestro gobierno vamos a abrogar todos los decretos que prohíben las exportaciones, que las limitan. Ahorita el último es el de la carne, pero hay una larga fila de decretos que limitan la libre exportación. Entonces, con un solo decreto se puede abrogar todos esos decretos del movimiento al socialismo que prohíben la exportación. Ahí va a empezar a venir dólares. Y nosotros ya nos estamos moviendo en acuerdos internacionales también para tener dólares rápidamente. Todavía no puedo anunciar de dónde, pero hay un monto muy grande que no va a ser con costo financiero, no va a tener intereses ni nada. En este tiempo de armar el plan de gobierno, yo me he enterado que habían existido un montón de países de Europa y de otros continentes que quieren ayudar a Bolivia, que quieren ayudar a muchos países como Bolivia en temas de salud, de educación, con miles de millones de dólares, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque hay mucha corrupción. Cuando quieren hacer un trabajo diplomático, un acercamiento y demás, ¿qué es lo que hacen los del gobierno? No sé si todos, porque hay que cuidarse del tema legal, ¿verdad? No sé si todos, pero algunos funcionarios piden su diezmo. Entonces, al haber coima, esos países o esas instituciones que quieren canalizar dinero para Bolivia, que es dinero en dólares, pues no lo hacen, porque no se van a meter a actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer de entrada es castigar a los corruptos. Yo lo que planteo es modificar la Constitución y capaz va a tener que desaparecer a través de una asamblea constituyente, pero eso es largo, eso es a mediano plazo. Apenas entremos, tenemos que controlar los bloqueos, que por ahí ataca el movimiento al socialismo. Evo Morales ha bloqueado Bolivia desde la década del 90 hasta llegar al poder el 2006. El país entero, cansado de esos dinosaurios que todavía quieren volver a ser candidatos ahora, imagínense, los que nos han gobernado el 98, 99, 2000, 2001, quieren ser candidatos en pleno 2025, cuando gracias a ellos Evo Morales se ha impuesto en 2006 y ha ganado, porque él los bloqueaba, él los trancaba, él se ha asociado con ellos y ha ganado la elección porque el país ya estaba cansado de tener tanto bloqueo, tanto perjuicio económico. ¿Qué decía la gente? Decían, bueno, ya que tanto bloquea este hombre, hay que entregarle el poder a ver qué hace, ¿no? Y justo le tocó la época de vacas gordas. Le tocó cosechar la venta por exportación de gas, que no la sembró él, que la sembraron con la capitalización del 93 al 97, los gobiernos que ellos dicen neoliberales, esos gobiernos que dejaron reservas de oro y que estos masistas se las están haciendo desaparecer, ya no hay. Y en reservas internacionales netas estábamos, según los últimos datos, más o menos en 1950 millones de dólares, de los cuales eran 1900 en oro y 50 millones en efectivo, supuestamente. O sea, imagínense cuán mal estamos. Hemos llegado a tener por la exportación de gas, por las inversiones atraídas del exterior, por gobiernos del pasado, de la década del 90, hasta 15.000 y 20.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Y ahorita no llegamos ni a 2.000. Entonces, eso es lo que hace el movimiento al socialismo. Se ha fumado la época de vacas gordas y ahora en las épocas de vacas flacas estamos sufriendo. No puede haber ni diésel ni gasolina. Vuelvo a la pregunta, ¿qué haríamos cuando estemos en los primeros días de gobierno? Hay largas filas de diésel y gasolina porque no hay dólares para comprar, ¿verdad? Yo he sido el primero en denunciar el costo de la tonelada métrica que le ofrecen a Bolivia. Lo he declarado en PAT, un programa nacional, en el programa de Enrique Salazar, y ahora ese es un escándalo que están investigando algunos diputados, que ya están investigando algunos dirigentes. La tonelada métrica la ofrecen y ahí están las cotizaciones en $520, más o menos, algunos menos, algunos un poquito más, pero el Estado boliviano acaba pagando casi 1.000. Entonces hay un excedente ahí y encima nos hacen creer y nos dicen,
¿Cuánto de subvención hay? Y si se fijan, al que lo llaman el gran intelectual, que es solamente un pacpac, un hablador, Tuto Quiroga, hablaba de dar subsidio al sector público y quitarle el subsidio al sector privado. Imagínense la cantidad de contrabando que habría. Ahora está calladito bajo la mesa porque ya se sabe que ese negocio no lo va a poder hacer y los masistas tampoco van a poder hacerlo porque ya tenemos conocimiento de que el precio internacional del diésel y la gasolina al nivel que nos lo venden, la calidad que tienen en nuestro país es mucho más baja que la que paga el Estado. ¿Por qué ese falso opositor no dijo lo que yo he denunciado y lo que ahora todo el país está hablando? ¿Por qué algo esconden o no investigan? Si son tan capos, tienen tanta experiencia. Entonces, a partir de esa investigación también, y he declarado también el otro día en un programa con el señor John Arandia, que el tema del diésel y la gasolina yo lo resuelvo en 10 días, porque hay acuerdos con empresas de varias partes del mundo, que incluso nos pueden dar crédito a un año y con los precios que les estoy diciendo. ¿Qué se tendría que hacer? Revisar ese procedimiento de las licitaciones que actualmente tiene el gobierno y hacer a un lado a los intermediarios. Y además tendríamos que liberalizar el tema de los gravámenes arancelarios y de los impuestos para que también los empresarios privados puedan traer. Porque si el Estado nomás tiene la hegemonía de comprar a semejantes precios, si los privados estuvieran metidos, como se supone que se tiene que abaratar costos para tener utilidades, seguramente ya hubiesen encontrado precios hasta más bajos que los que yo estoy hablando. Porque allí hay un elemento esencial que es la libre competencia que el Estado boliviano en este momento no lo permite. Entonces, bajo esas cuantas ideas, podríamos resolver varios problemas el primer mes de gobierno, pero con mano dura y mano firme para los bloqueadores, porque es lo primero que van a hacer, cercarnos las carreteras para hacernos temblar y como dijo Evo Morales en una grabación cuando se estaba escapando, cuando se escapó llorando, para dejarnos sin alimentos, ¿se acuerdan? Y ahora se niega y no lo han metido preso por eso, porque son del mismo equipo. Exacto, y acotando algo al respecto, ¿no? Recuerdo que cuando estaba el gobierno de Áñez y bloquearon el paso de respiradores hacia Occidente, en lugar de ejercer mano dura contra estos terroristas, se pusieron a negociar supuestamente, ¿no? Eso es un ¿Ve? cálculo completamente político para no perder votos, no sé, pero lastimosamente los afectados fuimos nosotros, no ellos, porque ellos tenían la salud a su disposición, en cambio la gente de pie no. Y es Lo que pasa es que ellos, los del gobierno de transición, y yendo a un tema que ustedes utilizan bastante, el estado clientelar, ¿no? El clientelismo que hay en el estado, como ellos están en el ejercicio del poder, de ese aparato tan grandote, de ese monstruo que ha creado el movimiento del socialismo, han entrado pues a decir, ah, qué poderosos somos. Tenemos autos a disposición, tenemos poder para negociar, y eran ellos los que vivían bien, y el resto del país. Hasta ahorita yo tengo clientes y he sufrido con empresas en las que fui socio también. Todo ese pésimo manejo económico que han hecho con la banca, con el encierro en las cuarentenas tan largas, las reprogramaciones financieras, todos lo estamos viviendo. No es que pasó nomás y ahorita no, no. Los intereses los han tirado para atrás. ¿Cuántas familias no están pudiendo pagar sus créditos de vivienda con riesgo de perder los techos, tantos años que han pagado? O sea, se ven esas cosas en el día a día. Y ahorita ya hay inflación encima. Lo que ganamos no nos alcanza para comprar lo que antes se compraba, ¿no? Las amas de casa, los papás tenemos que estar viendo cómo hacer alcanzar el dinero. No alcanzan ya para cubrir las cuentas y esto no mejora. Encima no hay dólares. Entonces, nos están destrozando. En este momento, la inseguridad jurídica ya está también en las calles y está traducida en inseguridad física. ¿Cuántos asaltos hay? Estamos viendo cómo matan librecambistas como si nada, cómo se entran a las casas, a las propiedades. Y ahí hay otro detalle. Los que andan armados son los criminales. Y nosotros, la gente de bien, la sociedad civil, tenemos que andar desarmados. Y hay cuidado que nos compremos un arma. Porque el 2010 Evo Morales ha sacado una ley que prohíbe la aportación de armas. Y nadie ha dicho nada porque los falsos opositores son de la misma línea de pensamiento de Evo Morales. ¿Para qué han desarmado a la población civil? Y tengo amigos militares que me han contado que incluso sus armas de reglamento están prohibidos ya de tenerlas. O sea, imagínense, la población civil está prohibida de tener armas, pero los ladrones, los asaltantes,
Los sicarios sí andan armados. ¿Y cuándo los agarra la policía? Pues casi nunca. Obviamente que si los agarra se las decomisan y por ahí los procesan, pero casi nunca. Entonces ellos siempre tienen ventajas sobre las mujeres, sobre los niños, sobre cualquier persona, mientras nosotros no, porque el delincuente sabe que esa persona de bien a la que le está viendo como víctima, 100% que está desarmada, pero el delincuente está armado. En cambio, y yo he propuesto eso y va a estar en el plan de gobierno, yo quiero que se legalice el portar armas como son en los países donde hay libertad, previo examen psicológico, registro del arma y registro de la bala. Entonces el delincuente, cuando vea a una mujer sola caminando 7, 8 de la noche, va a decir, voy y le robo la cartera, o va a pensar dos veces y va a decir, por ahí está armada y se defiende. Ya entra ahí la duda. Pero el tema de fondo sobre desarmar a las sociedades va más allá que el tema de la seguridad en la calle, la seguridad física y la proporcionalidad en la legítima defensa. Va más allá. Estos de la izquierda internacional lo que hacen es desarmar a la población para que cuando hagan fraude en las elecciones no haya cómo pelear. Porque ellos ahí sacan el ejército, sacan la policía y hacen temblar a todo el mundo y reprimen y agarran a palazos y todo el mundo acaba sometido. Esas son las dictaduras de izquierda. Es lo que ha pasado en Venezuela. Revisemos. Corina Machado, miren esto. El 2011, más o menos, desde su parlamento o asamblea legislativa, ha apoyado el desarme de la población civil. ¿Será una verdadera opositora de derecha? Pero hace un mes ha posteado y ha dicho, la comunidad internacional no nos defiende, nos han hecho tremendo fraude y no nos defiende. Salgan a las calles. No podemos salir ni podemos reclamar porque el control de todas las armas las tiene la policía y el ejército. Nuestra población está desarmada. O sea, mírenla 14 años después quejándose de lo que ella misma ha hecho. Es que la falsa oposición no solamente está en Bolivia, la falsa oposición ya es llamada a nivel internacional como opoficción, porque es una oposición de ficción. Y esto sobre el tema venezolano lo ha venido denunciado bastante Eduardo Vitar desde hace bastante tiempo y está fuera de Venezuela, ha tenido que escapar de ese régimen y he tenido la suerte de conversar con él personalmente y me lo ha explicado. Y es lo mismo, aquí viene sucediendo lo mismo, es un modus operandi que viene indicado desde el exterior. Ahora Bolivia, nos van a querer someter como lo vienen haciendo y van a utilizar a los opositores de siempre que han convivido con el movimiento al socialismo. Es ahora o nunca para renovar a la clase política y lograr medidas de libertad, con respeto a la ley, con respeto a la propiedad privada y hacer que tengamos oportunidades de trabajo todos los bolivianos, sobre todo la gente joven. La mayoría de la población en Bolivia son menores de 40 años y las oportunidades están cerradas. Muchos han pensado, y me incluyo, si esto sigue así, vamos a tener que buscar oportunidades en otros países. Y eso es lo que quiero evitar. Y tenemos que juntarnos todos los que pensamos de una manera similar en base a los cuatro pilares del conservadurismo, que son Dios, patria, familia y libertad. Tenemos que juntarnos para darle oxígeno a nuestro país. Y ese oxígeno va a ser a través de la lucha democrática, con fuerza, sin tenerles miedo a todos estos cobardes de la falsa oposición que se han asociado con el socialismo, comunismo del MAS. Y justamente, ¿no? Con lo que dices, eh, los ejemplos claros son Venezuela, o Cuba, la misma Argentina de Kirchner, pero incluso los estados demócratas en Estados Unidos, donde un ladrón tiene más derechos que la víctima, porque incluso hasta puede robar hasta determinado monto y no se lo puede encarcelar. En cambio, la víctima no se puede defender. Incluso si invaden tu propiedad privada, si tu perro lo ataca al ladrón, pues lo matan al perro, ¿no? Esa es la justicia en la que está viviendo esta agenda de izquierda mundial. Es Y verdad, es e- verdad. exacto, y bueno, o sea, ¿quién defiende a los buenos, no? Es el gran problema que tal vez muchos no se dan cuenta, porque esa agenda sentimentalista de no, las armas son malas, no es que roban porque tienen necesidades, es tan distorsionada que viene incluso desde las escuelas. Ese es un tema más profundo. Pero, a ver, como te decía, José Carlos, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer desde el Estado para devolverle el poder al individuo, para proteger y defender al individuo, contando como individuo
y también como familia, como comunidad básica de la sociedad, frente a todos estos colectivos y estas masas que son las que realmente gobiernan desde una democracia que en realidad se ha convertido en una dictadura de masas, ¿no? Bueno, lo primero es tener seguridad jurídica y buscar la igualdad ante la ley. Se tienen que reformar varias de las leyes que han instituido los de estos gobiernos con tendencia comunista, socialistas, porque, por ejemplo, el hombre y la mujer somos iguales ante la ley y ante Dios. Hay que exigir eso. Hay que eliminar esos tratos diferenciados y especiales, como el tema del feminicidio, por ejemplo. No debería existir. Una mujer mata a un hombre, no hay homicidio, ¿no? Hay asesinato. Un hombre que mate a una mujer también es asesinato. Entonces, hay esos detalles que tenemos que ir modificando. Sin embargo, de entrada, lo que hay que lograr es estructurar el poder judicial para que no haya injerencia política, porque lastimosamente estos sindicatos, estas agrupaciones o partidos políticos acaban influyendo en las decisiones del poder judicial a través del poder político, porque nuestro sistema está mal desde la Constitución. Aquí hay un elemento que es esencial, que el presupuesto más bajo de Sudamérica, de todos los países, designado para el Poder Judicial, el más bajo es el boliviano, que no llega ni al 0,55% del presupuesto general del Estado. Entonces, con esa cantidad de dinero, de porcentaje tan bajito, no tenemos la suficiente cantidad de jueces, fiscales, amanuenses, ni infraestructura y todo se va poniendo lento. Y encima de eso, y lo peor de todo es que no hay carrera judicial. Está en la Constitución que sí debería haber, pero no se respeta. Entonces ahí se mete el poder político por un lado y por el otro, desde el sector de que quién maneja lo económico para el poder judicial y quién influye para los nombramientos de los jueces. Al no tener carrera judicial, muchos de ellos y de varios rangos están supeditados a lo que diga un superior en jerarquía o a lo que diga el Consejo de la Magistratura y los pueden sacar o los pueden declarar puestos acéfalos. Todo eso se tiene que modificar para que empiece a haber respeto a la ley, que es lo primero que tiene que existir en un Estado de Derecho, que en este momento no lo tenemos. Y al no tener eso, ahí nos vienen a atacar a las cinco instituciones de lo que es el capitalismo. En Bolivia, todos los bolivianos somos capitalistas. Nos gusta trabajar, generar nuestro dinero, ahorrar y tener nuestra propiedad privada con el sudor de nuestra frente. Pero van y tergiversan con el lavado cerebral, la doctrina, ese tema del movimiento, de los movimientos sociales que tantos años está de moda, ha sido creado y estudiado en los inicios por Sidney Tarrow, lo han ido metiendo y metiendo en las universidades a través de sus intelectuales que han ido pensando en eso y nos han ido quitando la fuerza a los individuos y han ido poniendo los derechos de ciertos grupos organizados, que le llaman movimientos sociales, sobre los derechos de los individuos. Cuando el mismo Sidney Tarrow, es una tendencia izquierdista también, sostiene que a partir de que se junten dos personas con pensamientos similares pueden hacer un movimiento social, ¿verdad? Y han empezado a analizar esas cosas y nos han ido dejando lejos a los que nos dedicamos a trabajar, a producir empleo y a buscar utilidades. Y han empezado a ir matando y violando las cinco instituciones del capitalismo, que son la propiedad privada como primer elemento. Y un claro ejemplo de que lo han violado en Bolivia es que han hecho desaparecer los dólares. Los dólares son propiedad privada, que la gente los tenía en los bancos o los tenía por ahí, y el Estado se los ha quedado los dólares. Se los ha quitado a los bancos. Y después, para devolver esa propiedad privada, han hecho hacer largas filas o han ido devolviendo de a poco y ahorita finalmente no hay. Y si uno tiene la suerte de encontrarlos, están a otro tipo de cambio. Entonces, ahí están atacando una de las instituciones del capitalismo para debilitarnos, para someternos. ¿Por qué es que el país no reclama que hay largas filas de diésel y de gasolina? ¿Por qué el país no reclama que la carne de res está tan cara? Y dicen, vamos a controlar a los que producen carne. Sigue el comunismo, sigue esa idea en la cabeza de querer controlar al que trabaja, al que produce, poniendo esos decretos para trancar las exportaciones y haciendo creer que hay especulación. Cuando son ellos, los del gobierno, los que han atacado la propiedad privada de la población boliviana al decir, ya no hay dólares, se los queda el Estado y punto. Y aquí todos manejan en bolivianos. Es una barbaridad. La gente, la población, tiene que saber que la plata en dólares o en bolivianos es propiedad privada.
Y cuando les hablo de que frenan las exportaciones y que quieren controlar el precio de la carne y de otras cosas, están atacando al mercado libre, que es un segundo elemento en lo que es el sistema capitalista. Están atacando al mercado libre y están quitando los derechos, ¿no? ¿Y ahí qué hacen? ¿Quién se pone a competir? Mm. Veamos el tercer elemento ahí para poder resolver estos elementos. Se mete el Estado y está interviniendo ya en la competencia. Atacó la propiedad privada, ataca el mercado libre, está atacando a la libre competencia. Sin competencia no hay desarrollo, sin competencia no hay creación de oportunidades, sin competencia básicamente no hay mercado, no hay libertad, ¿verdad? El cuarto elemento es la división y combinación del trabajo, y esa división y combinación del trabajo, más la competencia en un mercado libre y con respeto a la propiedad privada, ¿qué es lo que nos va a dar? Producción, un montón de producción. Y ahí vamos a ser productivos, un país grande, con grandes cantidades de trabajo desde el ámbito privado. Pero cuando tenemos un Estado que se mete demasiado, acaba quitándonos la seguridad en todo sentido. Nos quita nuestros derechos jurídicos, nos quita nuestros derechos de producción, nos quita la propiedad privada. Entonces estamos mal, nos estamos cayendo y no nos damos cuenta. Porque ahorita estos elementos que les estoy dando son elementos teóricos desde el ámbito jurídico y también económico, pero que en el día a día no nos sentamos o la mayoría de la población no se sienta a analizar y no se sienta a decir en qué camino vamos, a dónde nos quieren llevar. Conclusión, la conclusión es que nos quieren someter como lo vienen haciendo. Que nadie hable lo que ahorita estamos hablando, que nadie se atreva a reclamar que hacer filas 3, 4 horas o más horas para tener gasolina y diésel ya es una forma de esclavitud. Que nadie hable que nos están robando la propiedad privada y que en la tele y en los medios de comunicación lo ven normal. Ah, no, están esperando crédito en dólares. Claro, van a recibir dólares para tener un poco de aguante. ¿Para qué? Para volver a comprar con sobreprecio diésel y gasolina y que sigamos perdiendo plata. Todos los Eh, bolivianos, porque al final los que acabamos pagando mm, somos los ciudadanos. claro. Entonces es un desastre, ¿no? Y bueno, ya con esos cuatro elementos que nos los han sesgado, nos los han golpeado, el de la propiedad privada, mercado libre, competencia, división y combinación del trabajo, ya no podemos llegar siquiera al tema de la cooperación social. ¿Cómo vamos a llegar al quinto elemento de la cooperación social si nos han quitado toda posibilidad de libertad económica? Y así nos van sometiendo. Y ahí van a lo que les ha enseñado Carlos Marx, la pirámide, ¿verdad? Ujú. La base para tener la ideología que ellos quieren es la economía. Entonces nos están golpeando la economía. Si no tenemos liquidez, ¿con qué vamos a hacer campaña política? Si no tenemos liquidez, ¿cómo nos vamos a organizar para poder movilizar gente y hacer un control electoral fuertísimo el día de la elección? Ellos tienen su alcance. Nos están debilitando económicamente, mentalmente, psicológicamente, jurídicamente, para que lleguemos débiles y cabizbajos a la elección de agosto, para que lleguemos y digamos, las encuestas dicen que el voto útil es para un falso opositor, que lo están dibujando ellos. Ahorita la pelea de esa falsa oposición es cuál va a ser el voto útil, cuál va a ser el que tenga la venia, la bendición de los comunistas. Y esa es la lucha. A nosotros nos va a costar mucho. No tenemos la potencia económica que tienen esos vividores de la política porque se han enriquecido a costilla del Estado. Pero lo que tenemos es moral, ética y muchas ganas de que todas estas ideas las conozca el país entero. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, hablar con la verdad y utilizar las redes sociales en la medida de lo posible y algunos medios de comunicación imparciales para abrir los ojos al país entero. Exacto, José Carlos. Justamente es una pregunta que te queríamos hacer y justo entras al tema. El tema económico. Hay dos preguntas puntuales que te quería hacer. Hablaste sobre el tema de créditos, que el gobierno estaba analizando tomar más deuda y más deuda del FMI. Quería saber tu opinión sobre el FMI, si hay algo, si el FMI toca algún punto de gobierno que tú propondrías. Y segundo, el tema de volvernos una potencia productiva. Obviamente, ¿qué reformas harías al tema de impuestos, al tema de aranceles, todo ese tema para potenciar lo que es la producción en Bolivia? Por ejemplo, el gravamen arancelario, yo digo que no debería haber tantos. En Bolivia hay una infinidad de gravámenes arancelarios para las importaciones dependiendo cuál es el producto. Y eso lo que trae es burocracia, papeleo, procesos administrativos, jurídicos, etcétera. Yo he propuesto ya hace
deben ser 2 años, que haya un solo gravamen arancelario mucho más bajo y uno solo. Eso para evitar que haya el contrabando, porque si es mucho más fácil importar, vamos a abaratar los costos. Y siempre doy un ejemplo. Si bajáramos el gravamen arancelario, por ejemplo, a un monto, un 10%, no como es ahorita, para los vehículos, los autos valdrían la mitad de lo que valen ahorita. El tema que nos han hecho creer del subsidio del diésel y la gasolina es gracias a que un 44% más o menos al importar se va en impuestos y en gravámenes. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva más caro. Tenemos que reducir el sistema impositivo, bajar los impuestos. En el tema de turismo, por ejemplo, para atraer dólares, tenemos que crear zonas francas turísticas. Esa propuesta yo la hice cuando fui candidato a la gobernación en el 2021, cayó muy bien y estamos analizando en qué zonas del país se podría poner zonas francas turísticas para atraer gente que venga con dólares, con euros, a conocer las maravillas de nuestro país. No, eso es en cuanto a impuestos, hay que hacer eso, hay que reducir los gravámenes arancelarios también, porque es absurdo, tenemos que liberalizar, y lo que ya dije en parte de esta conversación, todos los decretos supremos que prohíben exportaciones tienen que ser abrogados. Tenemos que entrar a producir. ¿Qué otra cosa más me preguntaste? Era sobre, bueno, nosotros tocarte un tema, yo hice unos cálculos una vez, hicimos con la gente del instituto unos cálculos una vez y poniendo todos los impuestos en Bolivia, todo lo que los bolivianos compran con factura en este país es aproximadamente un 40% más caro de lo que debería ser, lo que podría ser, ¿no? Tienes toda la razón en eso. La otra pregunta era sobre el Fondo Monetario. ¿Cuál es tu Mm. opinión sobre préstamos con el Fondo Monetario? ¿Llevarían tu plan de gobierno incluiría algo del Fondo Monetario o No, nada? a ver, ese es un tema muy importante, ¿no? El Fondo Monetario Internacional para prestar plata califica a los países. Entonces pone unas medidas muy fuertes para que sean y clasifiquen como sujetos de pago. Es lo mismo que tú, yo, cualquier persona va a solicitar un crédito a un banco y te tienen que decir muy bien cuánto ganas, cuánto gastas, fuente de repago, seguridad, etcétera. Entonces tienen que tomar muchas medidas y recetas del Fondo Monetario para acceder a esos créditos. Lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es no recurrir al Fondo Monetario Internacional. Una opción para tener dólares son unos acuerdos en los que estamos trabajando, donde va a venir plata de otro lado, que no es el Fondo Monetario Internacional, sin ningún tipo de interés y sin ningún costo para temas productivos. Son varios miles de millones de dólares que queremos traer a Bolivia y para eso tenemos que dar confianza y seguridad jurídica. Para eso tiene que haber necesariamente un cambio de gobierno. Y esos créditos no se los van a dar a los falsos opositores porque saben que están coludidos con el movimiento al socialismo. Por eso es importante que hagamos este frente de renovación con personas que no hayan convivido con el MAS, porque a nivel mundial se saben los malos manejos económicos que hace esta gente y todos los que han convivido con ellos. Entonces, por eso es muy importante que por el futuro de nuestro país no nos juntemos y sepamos discernir quién es quién. Lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es reducir el déficit fiscal, ¿no? Eso es haciendo un saneamiento tributario, que es lo que estamos hablando, y hay que disminuir los gravámenes arancelarios, sí o sí. Otro elemento que es esencial y que tiene que saber la población, el Banco Central en este momento está dando créditos al sector público. Es decir, hay 22 empresas que ha creado el gobierno del MAS, de las cuales se sabe que 18 son deficitarias. Y otras 4 dice que están bien. Tenemos que entrar y auditar todo eso. ¿Cómo es que son deficitarias? ¿Cómo es que están bien? Hay que revisar sus estados contables y financieros. Porque resulta que el Banco Central, que está vinculado con el Estado, con el gobierno, le da crédito a esas empresas. Es como un autogol. O sea, son empresas que están viviendo del crédito de nuestra plata, de nuestras reservas, de nuestro dinero, que no producen nada, que no generan riqueza ni para el Estado ni para nadie y que se están consumiendo los dólares, la plata que hay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, reducir el déficit fiscal, prohibir que el Banco Central siga financiando o prestando dinero a las empresas deficitarias públicas, aperturar el comercio exterior, como les he dicho, abrogando todos los decretos y tenemos que revisar el tema del manejo del tipo de cambio, porque hay gente que se puede beneficiar si se modifica o no se modifica. Pero con las medidas que les estoy exponiendo y la plata que vamos a traer de ayuda internacional sin costo, vamos a poder mantener fijo el tipo de cambio para que no haya un desbarajuste. Vamos a hacer que aparezcan los dólares en Bolivia y todo va a volver a la normalidad.
Entonces, la última opción va a ser recurrir al Fondo Monetario Internacional. Yo escucho al que tiene su plan de los 100 días que dice que es todo con créditos, no mentirás, lo ha declarado. O sea, él plantea el mismo modelo económico de Luis Arce, que sin créditos no vamos a poder vivir, eso dice él. Exacto. Entonces, vamos a seguir con más de lo mismo, vamos a cambiar de cara nomás y aquí no va a haber un cambio en el tema de medidas económicas. Pero yo soy abogado y siempre sostengo que el primer pilar para que funcione todo esto es devolverle la seguridad jurídica al país, devolverle la seguridad jurídica al ciudadano. Sin seguridad jurídica no hay economía. En eso yo estoy 100% seguro, porque si no, nadie va a venir y nos va a soltar un peso ni va a invertir en Bolivia y nos vamos a seguir cayendo. Totalmente de acuerdo, José Carlos. En el tema, estamos en el tema ahorita del déficit fiscal. Mucho del déficit fiscal en Bolivia se va al tema del sector público, de los sueldos, ¿verdad? Ujú. Tenemos casi 600.000 trabajadores Empleados públicos públicos. ahorita Ujú. y creo que el 80%, si no me equivoco, 70-80% es el tema de salud y educación. Cu- Ujú. cu- ¿Qué forma de arreglar, de quitar esa carga, cómo te digo, esa carga laboral al Estado y a los contribuyentes? ¿Qué solución se podría dar en ese tema? Yo no le quitaría a salud, ni a educación, ni a Fuerzas Armadas, ni a policía. Lo que pasa es que la corrupción es la que nos destroza. Aquí tengo unos datos, miren, a ver, en sueldos y salarios se van como 49.000 millones de bolivianos. Es la planilla del 2024. Y en impuestos del país, más o menos, se recaudan 47.000. Miren, ahí hay déficit. Ahí nomás, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar, a ver, por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya en eso del Mutú o en yacimientos personas que ganan más de 50.000, 60.000, 70.000 bolivianos al mes? ¿Será que trabajan? Aquí en la alcaldía de Cochabamba nomás y en otras alcaldías como la de Santa Cruz, no sé del resto del país, también hay que revisar. Hay trabajadores fantasmas. O sea, hay funcionarios públicos que también dependen del gobierno central que no sabemos si asisten a su fuente laboral. Haciendo una revisión de eso, y en la Argentina era similar. Milei ha descubierto que habían varios que figuraban en planillas y que nunca habían ido a trabajar durante años y que cobraban sueldos del Estado. Aquí tenemos que revisar eso. Yo les aseguro que ahí el déficit no va a ser el mismo. Va a cambiar mucho y va a haber mucha gente que vaya a la cárcel. A eso le tienen miedo, por eso se van a agarrar con uñas y dientes del poder para que no entremos nosotros, los descubramos, los desnudemos y todo el país se va a enterar la clase de sinvergüenzas que son. Entonces, el elemento de la corrupción hace que se inflacione todo. Es muy peligroso. Por otro lado, esas empresas que en este momento les he mencionado son 22 y 18, son deficitarias. Si no tienen salvación financiera, hay que cerrarlas. Si tienen salvación financiera, hay que traer quien invierta y hacer una especie de sociedad público-privada para que los privados administren y generen riqueza para el Estado boliviano. Ahí va a haber una fuente de ingreso. Pero si ni así funciona, previo análisis de cada empresa, si no funciona, hay que cerrarla. Si nadie quiere venir a invertir y meter plata, capitalizar la empresa y hacer que sea productiva, habrá que venderla. Y si nadie quiere comprarla, pues entonces hay que cerrarla. Y hay que buscar a los responsables. Esa tiene que ser una medida veloz. Ahí se va a achicar el Estado sin tocar lo que es salud, educación, policías y militares. Porque hay empresas que dicen que producen, que dicen que ganan, y es como les acabo de explicar, el Banco Central las está sosteniendo con créditos estatales a empresas estatales. Entonces, todo eso es un desorden, es un desastre. Otra manera de cómo podemos solucionar el asunto, yo les he dicho, en 10 días resuelvo lo de la gasolina y el diésel. Si consigo el crédito por un año, voy a tratar de trabajar que sea por 2 años, que nos den un crédito a esas empresas del exterior de diésel y de gasolina mientras regularizamos toda la normativa y ponemos en orden las finanzas y el Estado. Ahí vamos a tener plata para tener una caja chica, porque toda esa plata con la que gira en el mercado interno, que se compra a los surtidores, va a seguir girando aquí y no vamos a tener necesidad de pagar todavía. Entonces, se puede hacer un movimiento, como se hace en las empresas privadas con los créditos de banco y demás, se puede hacer un gran movimiento económico en el Estado boliviano aplicando esas medidas que hemos estado exponiendo hoy día.
nos va a dar buen flujo y vamos a lograr tener dólares y volver a la normalidad y generar fuentes de trabajo con seguridad jurídica para todos los bolivianos. Exacto, exacto. José Carlos, una consulta. A ver, en el tema de lo que es el tema legal de Bolivia, la justicia boliviana, no creo que haya un boliviano que diga que hay una justicia limpia en este país, ni no hay una persona que te diga eso. No. ¿Qué solución darías como tú, como presidente? O sea, ¿qué en el tema de jueces, sanciones para temas de corrupción, de faltas de procedimiento, qué propondrías tú en ese ámbito, siendo abogado? Bueno, a ver, tenemos que cambiar el sistema de aplicación de las penas. Ahí tiene que haber reforma constitucional, reforma del Código Penal. Los delitos, yo considero, eso lo vamos a analizar con los equipos que estamos formando, deberían ser acumulativos. Ahí vamos a cambiar el sistema penal. Yo propuse que debería haber para los funcionarios corruptos cadena perpetua. Pero una salida muy interesante que podría llegar a ser una especie de cadena perpetua es el prevaricador, que normalmente tiene que ser un funcionario público en colusión con una persona que no es o que sí es funcionario público, es decir, el que saca resoluciones contrarias a las leyes, a la Constitución. Si ha prevaricado, ahorita cómo está el sistema, si ha prevaricado 10 veces, hay solo una sanción por los 10 delitos. Si cambiamos el sistema y se vuelve pena acumulativa, se suma. Si por decir por un delito le han dado 4 años y ha cometido otros delitos de 4 años, otros 6 delitos de 4 años, pues le darían ya 24 años. Entonces podemos acabar llegando a la cadena perpetua. Un tipo que mata a 10 personas le dan 30 años ahorita. No va a la cadena perpetua. Y hay personajes siniestros que con 20 años de edad han matado 5 personas y a los 50 años están libres y pueden salir a hacer lo mismo. En cambio, si cambiamos ese sistema penal, pues si han matado 10 personas, 30 años por 10 van a ser 300 años. Llegamos a la cadena perpetua. Tenemos que modificar el sistema judicial, pero lo que les explicaba hace rato, el tema tiene que ser una estructuración de fondo, respeto a la carrera judicial y darles grandes condiciones a esos jóvenes estudiantes que están yendo a la universidad para que tengan la ilusión de un día ser jueces, ser vocales, ser magistrados, pero con seguridad jurídica, con respeto a la carrera judicial y con salarios muy bien pagados. ¿Cómo se hace esto? Como en Inglaterra, como en otros países. La gente que se mete a derecho ya sabe el estándar de vida que va a tener, la jerarquía que va a tener y hasta con cuánto dinero se va a jubilar y qué puertas se le van a abrir en lo profesional. Entonces, si este joven que entra a derecho y quiere seguir la carrera judicial, tenemos que lograr que exista carrera judicial de verdad sin intervención política para que haya meritocracia. Si hace jurisprudencia correcta, si no se equivoca, si aplica los códigos como tiene que aplicar, tiene que saber que algún día va a llegar a ser de la Corte Suprema y va a ser un honor ser el más alto magistrado del Estado y tiene que llegar a saber con esa certeza y seguridad que va a ganar mucho dinero para abastecer a sus hijos y todo sin necesidad de robarle a nadie ni de recibir ninguna coima. Para eso tenemos que subir el presupuesto asignado al Poder Judicial. Y yo daría un paso más con relación al presupuesto. Debería ser independiente de la propuesta que haga el órgano ejecutivo e independiente de la aprobación de la Asamblea Legislativa, para que realmente haya una independencia del órgano judicial, que no dependa ni de la propuesta del Ejecutivo ni de la aprobación del Legislativo. Pero eso viene con una reforma profunda constitucional. Esos dos elementos, aumentar el presupuesto y respetar la carrera judicial, van a hacer que cambie la justicia en nuestro país. Porque ahorita todos dicen, ¿para qué vamos a entrar a pleitear? Son 10, 15 años de juicio. Los jueces no trabajan. Mentira, trabajan, pero es que cada juez atiende 800, 1000, 2000 causas. Entonces es humanamente imposible avanzar dentro de los plazos. ¿Eso es por qué? Por falta de presupuesto, porque no hay suficiente cantidad de jueces para la cantidad de litigantes. Es muy interesante tu propuesta, Oscar, la verdad, porque no vemos muchos candidatos a hablar de este tema de reforma judicial y tú tienes Mm. un enfoque directo, me parece excelente. Una consulta, José Carlos, a ver, sobre el tema, a ver, la izquierda ha usado, el ambientalismo se ha vuelto un arma de la izquierda en los últimos años alrededor de todo el mundo. Hemos visto con el tema de Bolsonaro, en muchos lugares también en el mundo. ¿Cuál, cuál sería tu perspectiva, una perspectiva liberal, conservadora, al respecto de cómo manejar el tema ambiental, en el tema, digamos, de producción, el tema de, de fábricas, de la fauna?
¿cuál es tu opinión sobre cómo manejarías tú ese tema para que la gente, para la izquierda no use eso como, no manipule eso para temas A ver, políticos? a ver, el tema es ahorita, a ver, vienen los chaqueos y todos estos supuestamente sin tierra, que tienen más propiedades que cualquiera de la ciudad, van y se meten y queman, matan árboles, matan animalitos. Cada año es lo mismo en el oriente. Y el gobierno del movimiento al socialismo le ha puesto una multa de centavos por hectárea quemada. Es una barbaridad. Y encima han defendido mantener ese decreto, ¿no? Entonces, tiene que haber espacios que sean protegidos, pero deberían ser administrados por privados. Por ejemplo, hay organismos, hay empresas privadas internacionales que cuidan los parques y que cobran, obviamente, porque es privado y tienen que ganar dinero por la gente que va a visitarlos. Y eso se vuelve una atracción turística. Imagínense esa belleza tener en nuestro país, como tienen en otros países, lugares donde están los jaguares, que les llaman tigres, los loros, todo, que esté todo súper protegido, controlado y bien atendido por hectáreas. Ahí, por ejemplo, se podría ver la manera de modificar la normativa y no vender las tierras. No, porque no vamos a deshacernos, no se puede deshacer de áreas protegidas, pero sí dar la administración, ya que el Estado no puede administrar bien, ya que el Estado está permitiendo que chaqueen, que quemen, que hagan daño a propiedades que no tienen dueño y que son estatales, donde están viviendo la flora y la fauna, y nos están intoxicando y enfermando de los pulmones cada año a la población entera. Debería ingresar ahí gente privada que sea productiva. Ahora, tu pregunta yo creo que va más allá. Tal vez tú te estás refiriendo al tema de las fichas ambientales, por ejemplo, con las empresas, con las industrias. Aquí en Cochabamba tenemos un gran problema. La gobernación de Cochabamba no hace nada. Hay varias empresas que están contaminando todo el tiempo el río Rocha. Yo escuchaba a mis abuelos, abuelas que decían que el río Rocha, por ejemplo, era muy limpio, todo, pero ahí han ido metiendo aguas hervidas, han ido botando de las curtiembres a grandes cantidades de material que contamina y ahora el río Rocha es un río prácticamente inerte, cuando tiene poca agua huele horrible y bueno, es un desastre. Entonces, ese manejo de las fichas ambientales tendría que ser mucho más serio. Las gobernaciones son las que tienen la competencia, sin embargo, no trabajan a cabalidad como debería de ser. Entonces, no sé, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que has visto tú que hacen con relación al medio ambiente los de la izquierda? O sea, digamos, a ver, en el tema, este tema de los bonos de carbón, digamos, por ejemplo, digamos, ¿no? Ah, Es un arma que creo que se ha vuelto un arma realmente a nivel gubernamental, ¿no? Que están imponiendo. mm, Esa es una forma, digamos, de realmente no fomenta al empresario privado eso, es una traba más, ¿no? Que es, cuando hemos analizado eso, hemos visto como una traba más, ¿no? Para los empresarios, digamos, ¿no? Ahora, sí. digamos, en los temas ¿cómo te digo? Sobre... El tema del aumento de la temperatura del planeta, por ejemplo. También es un debate, o sea, tremendo que ha habido, ¿no? Y no, o sea, es algo que están culpando 100% a los humanos de eso, ¿no? En su Sí. totalidad, cuando hay factores que realmente salen de nuestras manos como especie, ¿no? No, además que mienten, ¿no? Ahí hay un elemento que tiene que saber la población. Mienten, hay una tergiversación y hay aquí unos datos que tengo sobre ese tema. El fundador y primer CEO, Water Channel, John Coleman, que son premios Nobel de física, sostienen que el ambientalismo se basa en un fraude en el sentido de la tergiversación estadística, ¿no? Entonces ellos agarran y dicen justamente eso que estamos hablando, que la temperatura del planeta se ha elevado medio grado en el transcurso del último siglo, ¿no? Y van tocando por ahí varios temas y eso fue antes que aparecieran los gases que fueron inyectados por los humanos en la atmósfera. Justo lo que dices, lo del dióxido de carbono. Entonces, ellos van tergiversando la estadística. Por eso yo te decía, hay que buscar un equilibrio, hay que hacer que los privados administren el tema del turismo, cuidando el medio ambiente, para cuidar nuestros pulmones, cuidar el aire, evitar esos incendios, que al final son para robarse tierras que los hacen. Y dicen chaquean para supuestamente plantar cosas. En algunos casos sí, para producir,
Pero no puede ser que se estén entrando a los parques a destrozar todo eso. Al final, los que están yendo a matar animales, a matar flora, a matar árboles, todo ello, no están siendo productivos, nos están destrozando. Otra cosa es que seas productivo y que generes riqueza privada y también para el Estado, porque siempre va a haber retorno para todas las personas del Estado, porque el que genera riqueza deja un impuesto, siempre deja un impuesto, o simplemente genera flujo, libre comercio que hace que las personas tengamos liquidez y que haya trabajo. O sea, el Estado no necesita intervenir. Pero con esas medidas que autoriza el Estado a que se queme, a que se chaquee, es una locura. Nos están envenenando y eso no es productivo. ¿Me entiendes? Ese tema del medio ambiente es un asunto que hay que especificarlo muy bien, porque en el tema de las empresas, al final acaban o extorsionadas o controladas por las gobernaciones y no sabemos si realmente hacen el control o no. Exacto, exactamente. Esto recuerdo un caso justamente en Estados Unidos cuando Trump entró, iba a ser el Keystone Pipeline para traer petróleo de Canadá a Estados Unidos, ¿verdad? Y Ujú. obviamente los demócratas entraron y frenaron eso, que iba a ser una forma limpia de traer ese petróleo. Y ahora lo que hicieron es traer la misma cantidad de petróleo, pero en camiones, ¿no? Entonces, contaminando 100 veces más, ¿no? Camiones a diésel, A diésel, lo demás, ¿no? Entonces, claro. fue ridículo eso. Entonces, esas son falacias que terminan lastimando más a la gente, ¿no? Pero nosotros lo hemos vivido con lo del gas. Por ejemplo, la guerra del gas del 2003, cuando lo sacan algo, ni la protesta era por qué se va a vender por Chile. Y al final, ¿qué ha hecho el movimiento al socialismo? Le ha acabado vendiendo a Chile con un intermediario, ¿verdad? O sea, Exacto, es increíble. exacto, exacto. Son las falacias que manejan por discurso político para tratar de ganar un debate en el escenario del momento. Exacto, exactamente. Bueno, José Carlos, esas eran las preguntas que teníamos para ti. No sé si tienes un par de palabras, últimas palabras para la gente de Libremente. Sí, claro. Gracias. Un saludo a todos. Por favor, estamos abiertos a escuchar propuestas. Lo sabe Marcos, Álvaro, que estábamos hablando antecitos de la entrevista. Queremos enriquecer nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno. La inscripción de candidaturas recién es en mayo. Seguimos trabajando en la elaboración del plan de gobierno para que sea realmente algo que le sirva a nuestro país. Y espero que podamos todos los bolivianos unir nuestra forma de ver las cosas, nuestra mentalidad, dejando a un lado la discriminación que nos ha metido el movimiento al socialismo durante décadas, haciendo a un lado lo que es Oriente y Occidente, todos somos bolivianos, sin importar el color de piel, sin importar la región donde hemos nacido. Busquemos la unidad del país en base a las ideas y al cariño que le tenemos a nuestra patria, que vuelva la presencia y la creencia de Dios, patria, familia y libertad en las medidas económicas a todas las familias bolivianas. Perfecto, José Carlos. Te agradecemos mucho por tu tiempo de parte de toda la gente del Instituto Libremente. Es un placer realmente reactivar el tema de charlas justamente contigo porque vimos tu discurso, tus ideas y realmente coincidimos realmente con lo que estás diciendo. Son las reformas que necesita el país, es realmente quitar la carga impositiva a la gente y dar más libertad a la gente y defender la familia siempre. Así que a toda la gente que nos vio hoy día les agradecemos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes de Libremente, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y ya esperamos contactarnos nuevamente contigo otra vez, José Carlos, para hablar de cualquier tema que se aparezca nuevo. Sé que Muy contamos bien, contigo. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, y a ti, Marcos y Álvaro. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.